Ok. Su libro empieza hablando sobre reproducción en general y les habla un poquito sobre la reproducción asexual, que ustedes saben que ahí es un organismo por su cuenta, puede generar descendientes y les ponen ahí varios tipos de reproducción asexual para que a esa parte ustedes le den una leidita. Yo me voy a enfocar ya directamente en reproducción sexual. Y como ven ahí en esa imagen, pues básicamente tienen un óvulo, que es la célula grande, y varios espermatozoides. Durante la explicación esta se van a dar cuenta por qué es necesario, o sea, por qué primero la diferencia en tamaño. El óvulo es 100 veces o más el tamaño de los espermatozoides. Y siempre vamos a hablar de que hay un óvulo y por cada óvulo tienen que llegar no menos de 200 espermatozoides para que pueda ocurrir la fecundación. Entonces, todo eso vamos a ir viendo en el camino. Pero aquí la parte importante de la foto es que cuando hablamos de reproducción sexual, tenemos que hablar de gametos. Siempre va a haber un gameto femenino y vamos a hablar de que va a haber un gameto masculino. Entonces, reproducción sexual involucra dos gametos de distinto sexo. Entonces, cuando se da la reproducción sexual, empezamos hablando de la fecundación, que la fecundación es el proceso de unión de un óvulo más un espermatozoide. Espermatozoide. Va. Y siempre es de uno a uno. Una fecundación es un óvulo, un espermatozoide. Aunque en la foto que les puse en el principio se miran el montón de espermatozoides, solo uno es el que va a lograr atravesar las capas del óvulo y ahí es donde vamos a hablar de fecundación. Generalmente los espermatozoides y los óvulos son afines por especie. ¿A qué me refiero yo con esto? Si yo tengo una caja de Petri y en la caja de Petri pongo un óvulo de humano, ¿sí? Y yo he hecho ahí mezcla de espermatozoides de perro, de gato, de mono y de humanos, solo el espermatozoide de la misma especie va a lograr hacer la fecundación, aunque estén ahí todos juntos. Y la razón es que hay una complementariedad entre las capas que protegen al óvulo y unas enzimas que tienen los espermatozoides. Si no son de la misma especie, es como que si yo quisiera entrar, aquí me aparece primero Mario, como que si yo quisiera entrar a la casa de Mario con mi llave, jamás me va a abrir porque la llave y la cerradura no le hace. Entonces, eso es como la forma en que la naturaleza se evita que sea una locura de especies nuevas apareciendo como locos porque no hay complementariedad y siempre un óvulo, un espermatozoide. Entonces, cuando hablamos de esta fecundación, que es la unión de estos dos gametos, la fecundación puede ocurrir de dos formas diferentes. Una, hablamos de fecundación externa y la fecundación externa va a requerir siempre que ocurra en medio acuático, porque el agua es la que se encarga de transportar los gametos y de asegurar su encuentro, ¿sí? Entonces, funciona de dos formas. Moviliza gametos y ahí mismo, espérenme que vamos a ver las caritas que me estorba donde las tengo. Yo creo que me queda. Moviliza gametos y ¿qué había dicho? Así. Y em, facilita su encuentro y unión. Yo voy a poner solo su encuentro, porque no solo que se encuentre, sino que se una. Esa es una. Y luego, si ya ocurre la fecundación, el medio acuático mantiene viable, y eso es por humedad, tanto gametos como embriones. Gametos y embriones, ¿sí? Si yo agarro por ejemplo, los gametos tienen cierto tiempo de vida y, por ejemplo, en el caso de los espermatozoides es porque ya fuera del cuerpo del macho, el espermatozoide no tiene fuente de alimento, entonces se muere en cuestión de un corto tiempo. Pero si yo aún así, digamos, y este me lo estoy inventando, supongamos que el espermatozoide dura vivo en el agua, el de los peces, 2 horas, si yo lo saco del agua, es el mismo proceso que le pasa a un pez, que se asfixia, el espermatozoide no se asfixia, pero se empieza a secar y entonces se muere, ¿sí? Y luego si ya hubo fecundación,
el embrión no tiene una capita, que lo proteja del ambiente. Entonces, en el agua se mantiene vivo porque se mantiene húmedo por el mismo medio que lo rodea. Sin embargo, si se baja el nivel del agua y entonces ya la hojita donde está el huevo queda expuesta, entonces se va a secar el embrión y ya no sigue su desarrollo. Entonces, el medio acuático, esas dos cosas favorece. Eh, Luego, los animales que tienen fecundación externa tienen que garantizar la sincronía, y lo voy a poner aquí donde están los pececitos, la sincronización, sincronización, me acabo de echar crema en la mano y me sale toda choca la letra. Ahí dice sincronización, por si no se entiende mucho. Y esa sincronización tiene que ver con que cuando la hembra saca los huevos, el macho también tiene que sacar los espermatozoides. Si no se da al mismo momento, digámoslo así, como hay un medio acuático, obviamente hay corrientes que hasta los mismos animales hacen al mover sus colas. Y entonces la corriente se lleva a los gametos por separado y ya no va a ocurrir fecundación. Entonces, por eso que los peces tienen estos rituales de apareamiento, donde tal pareciera como que si estuvieran bailando. A donde va la pececita, el pececito va bien pegadito y se mueven al mismo tiempo. Y básicamente eso es para lograr la sincronía en el desove. Otros animales que se reproducen requieren el agua, para no tener como tanto problema o para garantizar esa sincronización, hacen esto que se llama acoplamiento. El acoplamiento es un proceso en el que el macho, digamos, se da mucho en ranas y algunos anfibios, em, que la rana macho o como que abrazara a la hembra. Y realmente lo que hace al ponerse tan cerca de ella es lograr sentir las contracciones del cuerpo de la hembra cuando va a liberar sus óvulos y en ese mismo momento el macho libera sus espermatozoides. Entonces, el acoplamiento es solo esa cercanía de cuerpos para detectar cuando la hembra libera gametos. Entonces, ahí estamos con fecundación externa. Estos organismos liberan una cantidad de gametos femeninos y masculinos increíble. Entonces, realmente se sacan hasta más de 100 huevos y casi todos se fecundan. Sin embargo, no todos van a llegar a nacer, por así decirlo. Si ustedes vieron Nemo, se mira la cuevita con el montón de pececitos y luego llega otro y se los come y solo pues queda Nemo, ¿verdad? La misma cosa, depende de la especie. Algunos se quedan cuidando a los huevitos, otros solo los ponen y ahí se quedan a su suerte. Entonces, esa es fecundación externa. Luego hablamos de fecundación interna, cuando ese encuentro de los gametos ocurre dentro del cuerpo de la hembra. Esto generalmente ya es en ambiente terrestre. Sin embargo, tenemos animales acuáticos que tienen fecundación interna. Todos los mamíferos y peces grandes tipo los tiburones, por ejemplo, las mantarrayas, esos ya tienen fecundación interna. La diferencia, aunque estén en ambiente terrestre o acuático de los anteriores, es que estas especies ya tienen órganos copuladores. Y los órganos copuladores son los que se encargan en el macho de introducir los espermatozoides al cuerpo de la hembra, ¿sí? Al aparato reproductor femenino. Y en la hembra, el órgano copulador femenino es una cavidad que se encarga justo de recibir el órgano copulador masculino para que queden ahí los gametos resguardados del medio exterior. Entonces, cuando se da una fecundación interna, después de la fecundación, dependiendo de la especie, se pueden dar dos posibilidades de desarrollo embrionario. Uno dentro del cuerpo de la hembra y otro fuera del cuerpo de la hembra. Si hablamos fuera del cuerpo de la hembra, hablamos de todos los ovíparos, fuera, y lo voy a poner aquí abajito, ovíparos, donde se da la fecundación, luego la hembra, ya sean aves, reptiles, van a poner huevos y entonces ya el desarrollo del embrión se da fuera. Como es fuera, pueden haber hasta 20, 25 huevos cuando hablamos de reptiles. Cuando hablamos de aves, son menos porque las aves sí se encargan de cuidar a sus crías y llevarles los gusanitos para que coman, etcétera. Entonces, no pueden ser tantos. En cambio, la mayoría de reptiles deja los huevos y cuando las serpientes, por ejemplo, salen de ahí,
ya tienen la capacidad de alimentarse por su cuenta. Entonces, sí son varios la diferencia. Y luego cuando hablamos dentro del cuerpo de la hembra, aquí ya podemos hablar de los organismos placentarios o marsupiales. Estos ya los conocemos como vivíparos, ¿sí? En los que se desarrollan dentro del grupo de la hembra, obviamente, la cantidad de descendientes es menor. Si hablamos, por ejemplo, de gatos y perros o ratas, por ejemplo, un máximo de crías que puede haber son 12, aprox, ¿va? Igual pasa con cerdos. En raros casos, hasta 15, pero más de eso es bien difícil. 12 vendría siendo todavía un número bastante común, pero generalmente son 6, 8 cachorros de diferentes especies que vamos a tener. Y eso obviamente es porque dentro del cuerpo de la hembra hay menos espacio para que el útero de sí que albergue a todos los descendientes. Animales más grandes se disminuye la cantidad de crías, por ejemplo nosotros normalmente uno, raros casos dos. Lo mismo pasa con leones, con caballos, elefantes, etcétera. Entonces, entre más grande el animal, eh, más tiempo de desarrollo y menor cantidad de descendientes. Sin embargo, hay mayor probabilidad de éxito en que ese descendiente alcance la edad adulta para, por su cuenta, volver a reproducirse. ¿Estamos claros con fecundación interna? Y aquí tengo unas preguntas. Eh, ok, hay dos preguntas. Uno habla de los marsupiales que si no pasan fuera de la hembra. Es un mixol. Fíjate que los marsupiales nacen, digamos, como a las, o sea, como a las 3 semanas, salen del útero femenino, pero no son viables todavía. Y esos marsupiales como reptan, como que se arrastran, porque realmente no es que caminen, desde la abertura vaginal donde han salido hacia el marsupio, que es la bolsita de la cangurita. Y dentro del marsupio están las glándulas mamarias. Entonces, el canguro recién nacido no pasa, o sea, decir, si ustedes ven su dedo gordo, la falange donde está la uña, eso es grande en comparación a cómo sale el marsupial. La hembra ni se entera que está dando a luz porque es tan chiquito lo que sale que ni sienten. Entonces el cangurito se arrastra hasta el marsupio, se mete, se prende a una de las glándulas mamarias y ahí se queda hasta otros 3 meses. Entonces sí es cierto que no está en la cavidad uterina, pero sigue estando en el cuerpo de la hembra. Si tú agarras al cangurito y lo sacas de la bolsa, pues se muere. Entonces, ese es como un mix, pero sigue siendo desarrollo embrionario que requiere la alimentación de la hembra. Esa es la diferencia. Los ovíparos dentro del huevo ya tienen las proteínas de almacenamiento que vimos en moléculas biológicas, que básicamente es yema y clara, y de eso come. En cambio, al hablar de desarrollo dentro del cuerpo de la hembra, es que requiere los nutrientes que la hembra le está aportando para desarrollarse. Entonces, el marsupial sí va por dentro. Y aquí Julián, que es muy conocedor de la reproducción de cerdos, dice que conoce de cerdas que han puesto hasta 20, hasta 20 cerditos. Y eso puede pasar, Julián, no en una fecundación normal, sino cuando, por ejemplo, se hace inseminaciones para embarazar a las cerdas, es más común. Ahora, si es una reproducción así normalita, yo creo que nos quedamos así. Cuando se da inseminación, generalmente antes, aparte de la pipetita con semen de cerdo que se le pone a la cerda, se tiene control en su ciclo y a veces se les da, no sé si son, yo de verdad eso no sé mucho, pero sí sé que se tiene que estimular la ovulación de la cerda. Entonces pasa. Y lo mismo pasa con uno de humano. De forma normal, uno saca un óvulo al mes. Raras veces una mujer saca 2 óvulos y ahí tenemos gemelos o mellizos. Pero si yo tengo problemas para embarazarme y tengo reproducción asistida, entonces me dan estimulación hormonal y una mujer puede liberar hasta 6 u 8 óvulos por vez. Y es cuando ustedes han visto que con técnicas de reproducción asistida, creo que el caso más grande es una señora que tuvo 8 hijos, no estoy segura, pero es por eso, porque hay metida de mano humana en el sentido de estimular la ovulación. Va, entonces paso y espérenme que no pasé. Va.
Entonces ahorita ya nos enfocamos a la reproducción humana. Entonces vamos a empezar a ver la fisiología de los aparatos reproductores, empezando por el masculino. El aparato reproductor masculino, igual que el femenino, se divide en sus órganos en internos y externos. Cuando hablamos de externos, son aquellos que están fuera de la cavidad pélvica. Pélvica. Y entonces van a ser cuatro los que están fuera de la cavidad pélvica en los hombres. El primero es el órgano copulador, bien conocido como pene. La función del pene va a ser, durante la relación sexual, introducir los espermatozoides al aparato reproductor femenino. Esa es la función del pene. Más adelante vamos a ver cómo es su estructura y cómo es que se logra este propósito. Pero en general, esa es su función, ingresar espermatozoides al aparato reproductor femenino. Luego tenemos las gónadas, que las gónadas son los testículos y las gónadas tienen una doble función. Aquí voy a poner para que introduce o deposita, como quieran poner ustedes, introduce espermatozoides en aparato reproductor femenino. Esa es la función del órgano copulador. Ahí. Luego, las gónadas, como les decía, una doble función. Una es que liberan testosterona, producen y liberan o secretan. Esa palabra liberan no me gusta porque ni que estuviera presa. Pedime que encuentre el borradorcito. Ok. Erika, Dime. perdón, ¿qué era ARF? Perdón. Aparato reproductor femenino. Ah, ok, gracias. Bueno, secretan testosterona. ¿Sí? Uno tiene una función endocrina que es producir y secretar la testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina y esta se libera crucialmente en dos etapas de la vida de los hombres. La primera es cuando todavía son embriones dentro del útero de su mamá, aproximadamente a las 3 semanas y media de que se da la fecundación. Antes de ese tiempo, todo niño fue una niña. Eso quiere decir que tuvieron ovarios y hasta la tercera o cuarta semana empieza a liberarse la testosterona, esos ovarios empiezan a descender. De donde los tiene originalmente una mujer, los ovarios empiezan a bajar y salen de la cavidad pélvica. Ese es un cambio. Luego la testosterona también en esa misma etapa del desarrollo embrionario hace que el clítoris de las mujeres, digámoslo así, empiece a hacerse más grande y se convierte en pene. El tejido del clítoris y del pene es el mismísimo, porque el origen del pene fue el clítoris. Y hace también, por ejemplo, que la abertura que en las mujeres hace la vulva se cierre. Y ese mismo tejido que va a formar en algún momento la vulva quede sellado para ya dejar, digamos, los hombres solo empiezan con la abertura que va a rodear al ano. Pero entonces, en ese momento de desarrollo embrionario, la testosterona hace los cambios de aparato reproductor femenino a masculino, ¿sí? Esa es una. Y luego la testosterona se vuelve a secretar otra vez durante el desarrollo sexual. Entonces, esta testosterona es la que va a hacer todos los cambios sexuales secundarios. Aparece vello facial, en axilas, vello púbico, el tamaño del pene y los testículos incrementa, etcétera. Entonces, esos son los dos momentos donde las gónadas, secretando testosterona es importante. Después del desarrollo sexual, la testosterona se queda secretando de forma continua eh, y es la que va a tener mucho que ver con el comportamiento masculino. Entonces, es una función, la testosterona. Y la otra función de los testículos es la reproducción de células sexuales. Células sexuales, obviamente masculinas. Después de que se da el desarrollo, voy a poner, desde desarrollo sexual
hasta la muerte, esta reproducción de gametos va a ocurrir 24/7. Eso quiere decir, desde que el hombre desarrolla, todo el día, todos los días de la semana se están produciendo gametos masculinos. Por esa razón, cuando se da una eyaculación, la eyaculación va a variar en cantidad, pero es un aproximado que va desde 3,5 millones hasta 5 millones de espermatozoides por eyaculación. Esta cantidad puede variar por diferentes factores como la salud, la actividad sexual, qué tan frecuente sea, etcétera, etcétera. Pero por eyaculación es un montón de espermatozoides que van a liberarse. Esas son las dos funciones de los testículos. En los testículos, esta reproducción de células no solo se reproduce, sino que se van madurando. Vamos a ver más adelante cuáles son los estados de maduración de las células, pero del testículo, la célula que sale se llama espermátide. Esta es la célula que va a salir del espermatozoide, ¿sí? Perdón, del testículo. Hasta espermátides se quedan dentro del testículo. Luego, estas espermátides entran al epidídimo, que el epidídimo es esta cosita que en la imagen se ve como rosadita sobre el testículo. Obviamente son dos testículos y sobre cada testículo está el epidídimo. Entonces, el epidídimo es el lugar de maduración y de metamorfosis. Aquí ocurre metamorfosis, ocurre metamorfosis. Esa metamorfosis es un cambio en forma que transforma, digámoslo así, las espermátides en espermatozoides. El proceso dura 48 horas. En esas 48 horas, la espermátide, que es una célula grande como Veru aprox, no tan grande, pero, o sea, una célula normal, hace que pierda el citoplasma, que esa parte del citoplasma se convierta en el flagelo, que nosotros conocemos como colita, etcétera, etcétera. Entonces, en el epidídimo aparecen por primera vez los espermatozoides, como ya forman flagelo, ahí adquieren su movilidad los gametos masculinos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les pongo, entre las funciones de los testículos está almacenar espermatozoides, esa es mentira, porque dentro del testículo nunca hay espermatozoides. El espermatozoide se forma solo a nivel de epidídimo. Entonces, aparte de eso, el epidídimo también puede almacenar temporalmente espermatozoides. Esas serían sus dos funciones. Ocurre la metamorfosis y almacena temporalmente espermatozoides. Aunque los testículos y el epidídimo están fuera de la cavidad pélvica, no logramos verlos a simple vista. Y esto es porque están recubiertos por la última parte, que es el escroto, que es una bolsa de piel que recubre a cada uno de los testículos. Este escroto básicamente su función es mantener constante la temperatura. Mantiene temperatura 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. O sea, si un hombre tiene una temperatura de 36,5 grados, idealmente la temperatura de sus testículos va a estar aprox en 35 grados o 34,5. ¿Por qué es importante esto? Porque esos 2 grados de temperatura más frío que el resto del cuerpo hace que los espermatozoides tengan la morfología que nosotros conocemos, que es la de la cabecita así y su cola, ¿sí? Eso se logra con esa temperatura. Si la temperatura sube y los testículos alcanzan la temperatura corporal, vamos a tener diferentes cambios morfológicos en los espermatozoides. Yo puedo tener, en lugar de eso, que es lo ideal, espermatozoides con una cabeza muy grande, espermatozoides con cabeza demasiado chiquita. Ay, espérenme que tan chiquita que no se me hizo cabecita. Puedo tener espermatozoides con el tamaño de una cabeza normal, pero dos colas. E incluso puedo tener espermatozoides con dos cabezas y una cola. Cualquiera de esos cambios en la morfología del espermatozoide hace que el hombre sea estéril, porque esos espermatozoides no van a poder viajar dentro del aparato reproductor femenino hasta trompas y encontrar óvulo, y entonces jamás se va a dar una fecundación. Entonces, ¿cómo funciona el escroto? Es literalmente como un sistema de refrigeración. Cuando la piel del escroto tiene la capacidad de contraerse
como que se arruga mucho y cuando se arruga mucho, el escroto sube. Y eso hace que los testículos se peguen a la cavidad pélvica. Entonces, eso va a pasar cuando hay mucho frío. Si hay mucho frío, el escroto se contrae, los testículos se pegan a la pelvis y eso va a ayudar a que el testículo se mantenga a una temperatura adecuada. Por el contrario, si hay mucho calor, el escroto se distiende por completo, o sea, se estira y eso va a hacer que los testículos se separen de la cavidad abdominal, perdón, cavidad pélvica, y entonces se refrescan. Esa es la función del escroto, ¿sí? Me preguntan aquí qué pasa si esos fecundan. Sencillamente no fecundan porque no pueden llegar. Por ejemplo, los de dos colas, si ustedes han visto películas de gente que está, de dos personas que están en un bote y cada uno con un remo y no saben remar, no se ponen de acuerdo, lo que pasa es que la lanchita en lugar de irse para enfrente empieza a dar vueltas a lo loco. Va, dos colas es lo mismo. Dos colas no se ponen de acuerdo y cada uno mueve para su lado y entonces el espermatozoide se pone así como a dar vueltas. La cabeza muy grande hace que sea lento, porque realmente el flagelo no aumenta de tamaño y es más fácil mover una caja. Digamos que pensamos que yo estoy empujando una caja, es más fácil empujar una caja pequeña que tenga una caja gigantesca y pesada que no voy a poder moverla. Entonces, se gastan su energía antes de tiempo y no logran llegar. Y dos cabezas viene siendo lo mismo. Entonces, en cualquiera de esos casos, fecundación no ocurre. Cuando se hace inseminación, Josué, lo que pasa es que antes se hace una capacitación del semen, se llama en el proceso, y eso también se lo voy a explicar. El hombre eyacula, porque tiene que masturbarse, y entonces los técnicos en fertilización literalmente agarran el semen y escogen espermatozoides chuecos, por morfología los quitan, y se quedan solo con los espermatozoides buenos. Esos espermatozoides buenos son los que van a utilizar. Entonces, en fecundación es todavía más seguro que esos seguro no llegan porque los quitaron y no los dejaron ni siquiera entrar a la jugada. ¿Sí? Va. Entonces, paso. Entonces, esa es la función del escroto, mantener constante la temperatura. Ropa muy apretada por mucho tiempo es perjudicial para la salud. O sea, me refiero no perjudicial para la salud, mentiras. Es perjudicial para la formación de los espermatozoides. También, por ejemplo, hay ciertos trabajos en donde los hombres están expuestos a altas temperaturas. Por ejemplo, estoy hablando de una persona que trabaja con metales fundidos, donde está la fragua y todo eso. Eso obviamente emana calor y va a afectar la formación de espermatozoides. Por ejemplo, personas que trabajan cerca de hornos, muy cerca del horno mucho tiempo, lo mismo. La ventaja de esto es que como no es un problema de salud en los hombres, cuando se quitan esos factores, por ejemplo, después de cierto tiempo, los espermatozoides nuevamente vuelven a formarse de forma adecuada. Ok, entonces, ¿dudas? Espérenme, que sí. Sí, si por ejemplo, cuando cabal trabajan con la computadora sobre las piernas, la computadora se calienta y genera calor. Si es mucho, mucho tiempo lo que estoy trabajando de esa manera, ustedes se han dado cuenta que la computadora, cuando está prendida, sí genera calor, pero es poquito, digámoslo así. Sin embargo, cuando uno ya pone a cargar la computadora, aumenta la temperatura del aparato. Va, entonces, sí puede llegar a pasar. Sin embargo, la temperatura que genera la computadora es mucho menor que la de un horno o una fragua, etcétera. Entonces, sí afecta, pero el tiempo a veces no es tan prolongado y la temperatura, la diferencia de temperatura tampoco es tan alta. Entonces, no es lo ideal, pero sí puede llegar a pasar. Va, paso entonces. Espérenme que tengo otras preguntas. No, pues sí y no. El pelo de, el pelo de gato, el problema con el pelo del gato es que el gato tiene ay, ahorita se me olvidó, pero es el toxoplasma. O sea, se me olvidó si es virus o bacteria, pero creo que es virus. Entonces, el toxoplasma es, si es virus. El toxoplasma es un virus que llega a alterar la morfología y también el ADN de los gametos. Entonces, no te deja tan estéril, pero sí puede llegar a causar malformaciones a nivel de embriones. Ahorita hay estudios que se están haciendo de qué tanta relación, o sea, de mujeres que tuvieron toxoplasma y quedan embarazadas,
se ha visto que hay un incremento en el nacimiento de niños autistas. Entonces están estudiando la relación del toxoplasma con el autismo. Pero, o sea, sí va a haber embarazo, pero puede haber problemas a nivel de desarrollo embrionario. Y sí, por ejemplo, cuando hablamos, no que yo hoy hice un, o sea, un hombre hoy hizo un pastel, no afecta. No, estoy hablando de panaderos que se pasan todo el día metiendo y sacando, por ejemplo, así como a veces los que trabajan en tipo Dominos, ustedes han visto, es un como túnel donde meten las pizzas y entran crudas y a los 5 o 7 minutos que salió por el otro lado del tunelcito ese, ya salen cocidas. Obviamente la temperatura de esos hornos es bastante alta y los que están, va de meter las pizzas ahí y las sacan del otro lado, están exponiéndose continuamente a ese calor. Entonces, básicamente, por mucho que el escroto se extienda y aleje los testículos de la cavidad pélvica, el calor del ambiente es alto. Entonces, puede llegar a generar estas malformaciones en espermatozoides. ¿Sí paso? Entonces, ahí vamos con órganos externos y ahí se acaban, son cuatro. Luego vamos con órganos internos. Ah, no, mentiras. Ahora vamos a ver cómo es la anatomía del... Permítame un segundito. Espérenme un ratito. Perdón. Va. Cuando hablamos de la anatomía del pene, el pene va a tener, digamos, dos secciones. Esta que vemos aquí, ahí que no estoy pintando. Tenemos esta parte de acá, que es el glande, y tenemos toda esta otra sección, que es el cuerpo del pene, ¿sí? Esto que se conoce aquí como corona es cabal la parte donde el pene se engrosa y se forma el glande, eso es lo que se llama corona. Luego, todo el pene va a estar cubierto por una capa de piel, que en el cuerpo del pene está pegado y a nivel del glande se despega. Entonces, toda esa piel, justo aquí en la parte de donde está el glande, es lo que se conoce como prepucio. Y básicamente ahí la función del prepucio es proteger el glande y durante la relación sexual el glande se retrae a la parte de atrás y deja el glande al descubierto. Cuando se hace la circuncisión, eso es lo que se corta. Se corta la punta del glande, perdón, la punta del prepucio y entonces ya el glande queda descubierto. Ahora, el que el pene sea capaz, digamos, de introducir espermatozoides en el aparato reproductor femenino se da solo cuando hay erección. Y la erección ocurre porque se va a acumular sangre en esto que se llama cuerpo cavernoso, que es un tejido esponjoso que está dentro del pene. La erección va a pasar entonces porque las arterias del pene se dilatan, entonces eso permite que entre mayor flujo de sangre. Y al mismo tiempo que la arteria se dilata, la vena que está en el pene se contrae. Entonces entra mayor flujo de sangre, pero sale poco. O sea, siempre hay flujo de sangre porque si no llega a haber problemas, cualquier tejido que deje de recibir oxígeno se necrosa, o sea, que sí que se muere. Entonces, esa es la función de cómo se erecta el pene. Es básicamente por acumulación de sangre. Y el tercer conducto que vemos ahí es la uretra, que es el conducto por el que va a salir el semen. Y cuando hablamos de los testículos, si se dan cuenta, se parece mucho a la morfología del riñón. Es una estructura o la corteza del testículo y tiene un montón de tubos seminíferos, dentro de los cuales van a estar las células sexuales inmaduras que se están reproduciendo. Conforme se van reproduciendo y madurando, se van moviendo de estos extremos hasta esta área que estoy pintando aquí. Ahí ya llegan casi que solo las espermátides para ya salir de testículo y entrar a epidídimo y ser entonces, pasar a epidídimo para tener la metamorfosis. Entonces ahí cabal vamos con esta parte. Em, sí, cuando me preguntan por las pastillas, que es el Viagra, eh, lo que hace el Viagra, y como eso hay que tener mucho cuidado, hombres que tienen problemas de presión, o sea, no estoy hablando de depresión, sino de presión alta. Tomar Viagra los puede matar, porque literalmente lo que hace el Viagra es incrementar la presión cardíaca para que llegue sangre, mayor flujo de sangre al pene y como tú dices, contrae más fácil las venas, pero eso no se puede hacer solo a nivel
del pene, sino que pasa a nivel general. Entonces, un hombre con problemas de presión es bien complejo el que pueda usar el Viagra porque se puede morir. O sea, sí ha pasado casos de hombres que han tomado Viagra con problemas de corazón y durante la relación sexual tienen un paro cardíaco y ahí quedan. Si no reciben atención médica, ahí murió. ¿Sí? Entonces es complejo esto del Viagra. Entonces ya estamos sobre el tiempo, chicos. Lo dejamos ahí y seguimos el siguiente periodo de clase ya viendo los órganos internos que por ahí nos quedamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta esto que vimos? Voy a dejar de compartir porque así los veo. Ok. ¿Dudas? A la rapidita. ¿No? Va. Entonces espérenme, no se me salgan todavía. Yo sí, solo que no escuché qué es lo que pasa cuando uno trabaja cerca del horno. Las temperaturas elevadas, pero por mucho tiempo, Julián, pueden hacer que el escroto, aunque se separe del cuerpo, igual la temperatura de los testículos sigue estando demasiado alta de lo que debiera. Entonces, esos 2 grados centígrados que deberían de tener de diferencia no se tienen. Entonces, los espermatozoides que se forman en ese lapso de tiempo pueden llegar a tener malformaciones. Pero te digo, o sea, no es cuando una persona, por ejemplo, un hombre hoy hace un pastel y hoy se puso de pasadita sobre el horno. Ya es un riesgo laboral, se llama, donde realmente son personas que están todo el tiempo expuestos a la temperatura del horno. ¿Sí? Va. Ok, chicos, entonces ahí estamos por hoy. Seguimos el miércoles en el colegio. Erika, nos Ok, vemos. que Sí, tengan buen Erika. día. Adiós, Erika.